Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Continúa el torneo Gold Money Asian Rapid y ahora toca el turno de ver la partida entre Alireza Firouzja y Levon Aronian. Esta partida se jugó en la ronda número 11 del torneo. Firouzja de blancas, Levon Aronian de negras, ritmo de juego es 15+10 y vamos a ver qué pasó. Abre con E4 aquí Firouzja, E5, caballo C3, ya tenemos la apertura vienesa, y caballo F6, la principal. Alfil C4. Y aquí decide comer en E4 Levon Aronian. Fíjense que en caso de que Firouzja hubiera simplemente comido en E4, pues Levon Aronian no tendría ningún problema tras la jugada de 5, recuperando la pieza. Esa es la idea del caballo por E4. Así que tras caballo por, Firouzja intenta un truquito por ahí, ¿no? Le mete dama H5 y entramos en la variante Frankenstein Drácula de la apertura viene. Sabemos que hay una amenaza de mate en F7. Se está tocando el peón en E5, así que prácticamente única caballo de 6. Defiende el mate en F7, toca el alfil en C4. Y aquí simplemente alfil B3 de Firouzja. Opta por alfil E7 Levon Aronian, de inmediato devuelve ese peón en E5. Fíjense que si tras alfil B3 Levon Aronian intenta, por ejemplo, mantener ese peón con caballo C6, pues existiría la fuerte jugada aquí, caballo E5, intentando desviar ese caballo de la defensa del peón en F7. Es que no se puede comer en B5 porque te dan mate, así que hay que jugar algo como G6. Además se amenaza caballo por E6 jaque seguido de dama por F7, así que hay que jugar G6 para defender ese punto en F7. Pero aquí sigue insistiendo el blanco con dama F3, metiendo presión sobre F7. Seguimos con la amenaza de caballo por E6 seguido de dama por F7. Así que F5 prácticamente única aquí de el negro. Y dama de 5 del blanco, ¿no? Que sigue insistiendo. Y fíjense aquí que ahora sí que caballo por D6 ya es bastante grave, seguido de dama F7. Así que prácticamente el negro tiene que jugar con dama E7, que ya defiende ese punto en F7, pero permite caballo por C7, ¿no? Tras caballo por C7, rey de 8 y caballo por A8, pues el blanco queda con calidad de más. Así que por ese motivo, tras alfil B3, es que Levon Aronian simplemente devuelve ese peón. Ya juega alfil E7 y juega esta posición. Dama por E5 de Firouzja y enroque corto. D4, caballo C6, toca la dama. Y dama F4, caballo A5 intentando cargarse ese alfil. Firouzja intenta mantener su pareja de alfiles, juega alfil D5 y caballo E8. Ya le da paso al peón de D. Viene por ahí con caballo F6. Perdón. Y ya una vez que este peón de D se mueva, pues podemos sacar fácilmente ese alfil de C8. Alfil F3 para que no le ganen un tiempo por ahí con caballo F6. Y alfil B4, clavando ese caballo. D5 mete presión sobre el alfil. Y el alfil simplemente captura en C3. B por C3 y B6. Caballo E2 saca su caballo para enrocarse en corto Firouzja. Y alfil A6, fíjense qué estrategia aquí de Levon Aronian. Su idea es bloquear en la casilla C4, ¿no? Meter por ahí un caballo en C4 y hacerle la vida difícil a este alfil de C1 con ese caballo en C4, ¿no? Bloqueando ahí. Enroque corto y dama F6. Ya le ofrece el cambio de damas y también mete presión ahí sobre C3. Vemos que ese peón también está clavado. Existe por ahí un dama por A1, ¿no? Si se quita ese peón. Firouzja no acepta, opta por dama 4, mete presión sobre D7 y aquí Levon Aronian le sacrifica el peón, le mete caballo D6 y le dice cómete el peón si te atreves. Firouzja sí que se atreve y se come ese peón en D7, hace dama por D7 y es una pequeña imprecisión por ahí de Firouzja. Tras caballo D6 será un poco mejor jugar con torre 1, simplemente desclavando de esta forma. Pues aquí Firouzja no intenta completar su desarrollo. No hay que buscar completar ese desarrollo de piezas y no comer peones de esta forma. Hace dama por D7. Y aquí Levon Aronian debe haber aprovechado de mejor forma con una jugada como caballo AC4.
y no puedes comer en C7. Por ejemplo, aquí seguir comiendo peones pues sería un suicidio total, ya que permites torre C8 y después de dama por A7, por ejemplo, seguiría torre A8, ¿no? Sigues atacando la torre, por ejemplo, dama C7 y torre C8, ¿no? Ahora la dama se tiene que ir prácticamente a D7, es la única para no quedar casada. Y tras dama D7, caballo D5 es la jugada ganadora, ¿no? Se mete un doble sobre el alfil en F3 y también la dama en D7. Y después de dama H3 y caballo por F3, dama por. Fíjense que al final de cuentas se ha eliminado el defensor del caballo en E2. Y tras G por F3, alfil por E2, ganando pieza. Bueno, aquí tras dama por D7, juega torre a E8. Leonaronian, una pequeña imprecisión. Y aquí Firouzja ya debió haber evacuado la dama para intentar defender el flanco de dama y también que no corra riesgos de quedar atrapada esa dama, ¿no? Por ahí debió haber jugado con dama G4 en esta posición, sosteniendo ese caballo, en E2, y tras una jugada como H5 pues simplemente puede comer. Parece que torre 5 gana pieza, pero aquí dama G4 y tras torre 8 puede jugar con alfil E3, ¿no? Y aguantar esa posición. Tras la jugada torre E8, no hace dama G4, juega alfil E3 y ya le permite una gran ventaja aquí a Leonaronian con caballo C4. El problema de alfil E3 es que permite este caballo C4 con ganancia de tiempo. Vemos que caballo E5 también está en el aire, tocando la dama, tocando el alfil, con los mismos temas, ¿no? De eliminar por ahí el defensor de E2 y comer por ahí en E2. Vemos que tras caballo E5 la dama no puede venir a G4 porque el caballo también controla esa casilla y pues es una posición ya bastante mala, ¿no? Aquí para Firouzja opta por alfil D4, tocando la dama en F6 y caballo E5. Fuerte jugada aquí de Leonaronian, que parece que se está clavando voluntariamente, pero la idea es simplemente comer en D7, ¿no? Se amenaza caballo por D7, tras alfil por F6 simplemente retomas de caballo y ganas pieza. Así que tras caballo E5 juega dama H3 Firouzja, aunque era mejor ya comer en E5. Tras torre por E5 jugar con caballo D4 y sacrificar ya la calidad en F1. Tras alfil por F1, torre por F1. Debió haber entrado en esta posición ya era importante. Aquí opta por dama H3 y permite caballo por F3 de Leonaronian. G por F3 y dama G5 jaque, ¿no? Te están tocando la dama, así que la apartas con ganancia de tiempo. Rey H1 y aquí fíjense que comer en E2 pues no es posible, ya que permites la jugada torre G1, ¿no? Y hay presión ahí sobre G7. La presión sobre G7 es mortal y si entra la torre en G7 pues prácticamente se acaba la partida, ¿no? Aquí hay que sacrificar la dama. Así que tras rey H1 la mejor jugada aquí es F6 en esta posición. Perdón, eso fue lo que jugó Leonaronian. Me equivoqué de botón. Aquí la mejor jugada es F6, cerrando la diagonal y tras algo como torre G1, importante jugada, alfil C8 aquí en esta posición, metiendo presión, jugada intermedia y sobre la dama, tras torre por G5, alfil por H3. Ups, parece que se me fue un poco la conexión. A ver, torre por G5, alfil por H3, torre G3 tocando el alfil, torre por E2, torre por y caballo F5, ¿no? Toda esta secuencia de jugadas que parece que simplifica bastante la posición, pero la idea es eliminar este alfil de D4, eliminar el defensor de los peones por aquí en la segunda fila del blanco, y tras torre H5, G6 tocando la torre, torre G1 clavando ese peón, caballo por D4, ¿no? Es la idea, C por D y torre por F2. Ahora sí, simplemente empezar a comer todos los peones en segunda en esta posición. Tras rey H1, Leonaronian no jugó con F6, jugó dama por D5 y ya le permite incluso una ventaja a Firouzja, ¿no? De tener esa gran ventaja, pues ya le permite ahora a Firouzja volver en la partida, remontar la posición. Torre G1, le amenaza por ahí el peón en G7 y F6 de Leonaronian. Un pequeño error que aquí Leonaronian debe haber jugado con G6 para evitar el sacrificio precisamente de torre por G7, a que tras torre G1 en esta posición
Tras F6, Firuz ya debe haber sacrificado en G7. Tras torre por G7, rey por G7 y torre G1 jaque. Por ejemplo, rey H8. Y caballo F4 es un cañonazo aquí. Se amenaza a la dama, se amenaza a caballo G6 jaque. Debido a la clavada de la dama sobre ese peón en H7. Y tras algo como dama F7, simplemente caballo G6 jaque. Rey G8 y caballo D5, ¿no? Ya ganando la dama. Así que desafortunadamente tras F6 a Firuz ya le quedaban 2 minutos y 30 segundos en el reloj y no vio esta jugada de torre por G7, hace caballo F4 y aquí dama F5, simplemente le ofrece ese cambio de damas. Dama H6 de Firuz ya, que amenaza por ahí un mate en G7, aprovecha un poco por ahí la clavada y torre F7, simplemente lo defiende Levon Aronian. Tras torre G3 se come ese peón en C2 Levon Aronian y empieza a infiltrar por ahí con la dama. Caballo H5 que amenaza por ahí, mete más presión, ¿no? Sobre ese peón en G7 y aquí fuerte jugada de Aronian, caballo F5. Defiende el peón en G7, toca la dama en H6 y también la torre en G3. Come en F6 Firuz ya, tomando ventaja de la clavada. Y torre por F6 de Levon Aronian, tocando la dama en H6. Aquí decide comer en G7 Firuz ya, torre por G7, caballo por G7 y dama por F6, ¿no? Y amenaza un mate por ahí en G7. Y tras la jugada dama G6, que parece que todo está bajo control, aquí le mete Firuz ya torre G1 a Levon Aronian, ¿no? Y pareciera que Aronian está en problemas, ¿no? O incluso Firuz ya se va a escapar con unas tablas, ¿no? Porque parece que Aronian la única jugada que tiene es dama por F6, ¿no? Y aquí ustedes pueden pausar el video si gustan y tratar de encontrar la mejor jugada en esta posición. Tras torre G1, solamente una jugada da ventaja a las piezas negras. Bien, ahora sí ya lo voy a mostrar. Tras torre G1, le mete dama por G1 aquí. Cañonazo de Levon Aronian, jugadón, tremenda jugada dama por G1. Y tras dama por G1, ¿cuál es la idea? Pues rey por G1 permite torre 1 jaque. El rey se tiene que ir a G2, única jugada. Y tras alfil F1 jaque, importante. Fíjense que el rey no puede ir ni a H1 ni a G1, porque si viene a G1 pues es alfil H3 mate. Y tras alfil F1 jaque, si el rey viene a G3, pues ahora sí se produce la idea, ¿no? Aquí ya se revela la idea, es caballo H5 jaque, metiendo un doble aquí sobre la dama y el rey. Se recuperaría bastante material y ya queda con torre entera de más aquí Levon Aronian. Así que tras dama por G1, cañonazo de Levon Aronian, qué jugadón que encuentra aquí el tipo. Se rinde a Alireza Firuz ya, ¿no? Y ahora sí vamos a ver cómo quedan los cuartos de final del Gold Money Asian Rapid. Esta derrota de Firuz ya fue de gran relevancia y al final pues termina por no calificar a los cuartos de final. Pueden ver aquí que tenemos a Levon Aronian contra Arjun Erigaisi, el joven gran maestro indio. Y tenemos prácticamente una final adelantada, ¿no? En los cuartos de final, Wesley So contra Magnus Carlsen, un súper enfrentamiento. Tenemos a Dean Linen contra Jan-Krzysztof Duda y a Nishigiri contra Vladislav Artemiev para terminar con los cuartos de final. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, hasta la próxima.